Lucas capítulo 13, verso 10. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Lucas, amén. Capítulo 13, verso 10. Okay. Lucas capítulo 13, verso 10. Capítulo 13, verso 10. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre mío, háblanos en esta mañana porque te escuchamos. Padre, estamos delante de tu presencia por un minuto, Señor, delante de tus atrios. Señor, queremos que esta palabra llegue a nuestros corazones y toque, Padre, y hable y confronte la necesidad espiritual que cada uno de nosotros hayamos traído delante de ti en esta mañana. Te pido que nada robe esta palabra, Señor, sino que llegue y penetre lo más profundo de nuestros corazones para ser transformados y cambiados por ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El nombre del mensaje se llama Libres de Ataduras. Dios nos ha llamado a ser libres y libertados en Él y para Él. Esa ha sido su voluntad y quiere que vivamos confiados en que Él fue el que hizo la obra. Vamos a mirar a través de la palabra qué es lo que significa ser libertados. El texto del mensaje está dividido en 2 secciones. La primera parte del versículo 10 al verso 13, el cual tiene por título Atada y desatada. Y la segunda parte va del texto 14 al verso 17. Dice la palabra de Dios: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. De esta primera sesión hay 3 subpuntos. Y el primero es, punto número 1, enseñando. ¿Qué era lo que Jesús se encontraba haciendo en la sinagoga? Enseñando la palabra de Dios. Esa era la voluntad del Padre, traernos la salvación a través del Evangelio. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús, enseñando en una sinagoga. Una sinagoga significa lugar de reunión. Recordemos que en esa época no había un templo donde congregarse, sino que habían lugares donde las personas venían y se congregaban. Una sinagoga podía ser una representación. De aquí, en esta sección, estaba Jesús y los hombres. Recordemos que las mujeres no se podían mezclar con los hombres. Y había especie de una pared como con unos calados, y las mujeres se encontraban detrás de los calados, también escuchando la palabra de Dios. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El día de reposo era el sábado, donde se celebraba el Shabbat y las fiestas pues que ellos como judíos tenían.
Y había allí una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. No dice que estaba enferma, sino que tenía un espíritu de enfermedad. Y cuando miramos qué significa ese espíritu de enfermedad, era que estaba poseída por un demonio. Esa enfermedad no era natural, era que Satanás había metido por vía de un demonio y eso hacía que se produciera el encorvamiento que ella tenía. Y andaba encorvada y en ninguna manera se le podía enderezar. Recordemos que el que escribe Lucas es un médico y él habla desde la parte médica al momento de escuchar lo que le decían, porque él no vio esto, sino que se lo comentaron y él empezó a escribir lo que él había escuchado de lo que se decía. Y médicamente hablando, 18 años según la perspectiva de Lucas, dice, y en ninguna manera no se podía enderezar. Lucas lo describió de esa manera. Esto de encorvada viene de la palabra griega sumpuncto, que significa agacharse, es decir, ser vencido completamente. Esta era la condición en la que se encontraba esta mujer, un encorvamiento completamente según lo que podemos descifrar de lo que significa el encorvamiento, que es una persona encorvada, una persona que por lo general nosotros podemos ver que se encuentra como en una especie de curva o de corva en su cuerpo, no está recta. Miremos cuáles son las implicaciones naturales de estar encorvada. Deformación de la Primero, una deformación ¿de qué? De las columnas, ¿cierto? Segundo, no podía hacer las actividades que generalmente nosotros podemos hacer. Número 3, físicamente no era agradable para los hombres. Me da a entender que si desde hacía 18 años ella producía, estaban con este espíritu de enfermedad, prácticamente toda su vida ella había estado atada por Satanás. Me da a entender que no tenía, digamos, un esposo ni unos hijos, porque la condición que tenía se lo impedía. No se podían enamorar de ella, porque ¿quién se iba a enamorar de una persona en esa situación? Ninguna, ¿cierto? Al contrario, la podían era mirar con lástima, la podían era mirar como un bicho raro, como en palabras costeñas nosotros podemos decir. Esa era la condición natural que tenía esta persona. Mirando, haciendo un análisis, digamos, médicamente hablando, al doblamiento, joroba o encorvamiento se le llama cifosis. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor en el cuello, dolor lumbar, problemas visuales, de respiración, problemas al caminar, problemas al acostarse, digestivos, se deteriora el aspecto físico, sin mencionar el estado psicológico que esta persona podía tener al verse en esa condición. Al hacer un estudio y al medir que el nivel de encorvamiento sobrepasa los 45 grados, ya no sería una cifosis normal, sino una hipercifosis, o sea, un grado mayor de dolor, un grado mayor de dificultad, un grado mayor donde se le imposibilitaba hacer tareas común y corrientes como nosotros las estamos haciendo. Médicamente hablando, la solución podría ser una cirugía, pero eso no te va a decir o a determinar que tú vas a quedar 100% bien médicamente de ese aspecto. Ahora miremos la parte espiritual de esta mujer. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, según los términos médicos, esto del encorvamiento se produce en un lapso de edad entre los 6 y los 11 años. O sea que desde ya pequeña, antes incluso de ser adolescente, esta mujer ya presentaba esta condición. No tuvo una adolescencia, no tuvo para jugar, no pudo ya salir a un cumpleaños, no podía salir a ninguna actividad
porque la condición física se lo impedía. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús estaba predicando, enseñando, y de repente la ve y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Hacía 18 años estaba en esa sinagoga. Hacía 18 años las personas a su alrededor conocían de su condición. Hacía 18 años esto era una atadura literalmente atada, tanto espiritual como físicamente se encontraba esta mujer. Y Jesús, lo primero que me llama la atención es que en otras sanidades Jesús pasa y Él sabe que tiene que sanar a una persona. Pero en esta oportunidad Jesús lo primero que hace es enseñar la palabra. Porque por encima de los milagros y de la sanidad está la palabra de Dios en nuestras vidas. No estoy diciendo que los milagros no son buenos, no estoy diciendo que las sanidades no son importantes, no estoy diciendo que ser libertado no es algo trascendental, al contrario, pero lo primero que nosotros como hijos y cristianos de Dios tenemos que tener es la palabra en nuestros corazones. Eso fue lo que hizo y lo que nos estaba enseñando el maestro a través de este pasaje, que la palabra de Dios es lo primero que tiene que reflejar en nuestras vidas. ¿Y qué son los milagros y las sanidades? El resultado de la palabra de Dios en nuestros corazones. En la medida en que nosotros buscamos la palabra de Dios, indagamos en la palabra de Dios, nos sometemos, esto que pasó aquí, de esta sanidad impresionante, es lo que nosotros vamos a conseguir como resultado. Pero no es que ahora vamos a buscar hacer sanidades, vamos a buscar hacer milagros, vamos a buscar por ahí en la calle cuál es la condición de las personas para nosotros hacerle sanidad y la palabra de Dios a un lado. No se trata de eso. Tiene que haber un equilibrio de búsqueda, un equilibrio de santidad, de dejar a un lado las prácticas del pecado para que Dios haga, así como hizo Jesús en esta mujer, haga en cada uno de nosotros que estamos en esta mañana. Amén. Usted sabe, nosotras las mujeres, hablo de las mujeres, que hacemos los oficios de la casa todos los días. ¿Cómo se podía sentir esta mujer imposibilitada a no poder barrer, a no poder bañarse, a no poder vestirse? Porque al tener un nivel de encombramiento tenía alguien que ayudarla para que se vistiera. Yo no me imagino esa mujer así bañándose en mucha dificultad. Y en esa condición de encorvamiento, quizás nosotros hoy no nos encontramos encorvados físicamente, pero hay cosas que hacen que estemos encorvados espiritualmente delante de la presencia de Dios. Una cosa que nos encorva sí o sí es el pecado. Cuando nosotros nos encontramos en prácticas de pecado, en desobediencia delante de Dios, somos presa fácil para que Satanás mande ¿qué? Un espíritu. Puede ser de enfermedad, puede ser de desaliento, puede ser de apatía para las cosas de Dios, puede ser para congregarme, envía murmuración, envía chisme, envía división, y esas cosas son un espíritu de demonio que llega a nosotros cuando no estamos bien delante de Dios. El pecado, yo no sé qué pecado o qué falta o qué cosa estará dentro de sus corazones, solamente usted y Dios lo saben. Pero eso que está ahí, que no le hemos dado la libertad al Padre para que intervenga y haga una transformación, eso nos impide ver la gloria de Dios reflejada en nuestra vida. Solamente usted ahí, pídale perdón al Señor, sea cual sea la situación, usted es el que sabe, pero necesitamos que el Señor intervenga en nosotros en esta mañana y nos desate. Así como a esta mujer estaba atada y la desató, en esta mañana necesitamos que el Señor nos desate y nos limpie de todas las ataduras y nos limpie de toda cosa que nosotros tenemos en nuestros corazones. Primero, que has lanzado Satanás, y que segundo, nosotros no hemos permitido que el Señor obre en nosotros. Amén. Amén. No estoy diciendo que todas las enfermedades que vengan a nuestras vidas son un ataque demoníaco. No estoy diciendo que cualquier situación, no, es que es un demonio que me está atacando, no. Pero téngalo por seguro
que Satanás está al acecho. Dice que él está como león rugiente, él está acechándonos, nosotros somos la presa, buscando y a través de las enfermedades y de las diferentes situaciones de nuestra vida, meterse para impedir que la obra de Dios avance en nuestra vida. Porque eso es lo que quiere Satanás. Espiritualmente, nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, pero espiritualmente en el mundo ya se sabe a dónde Dios nos quiere llevar. Y Satanás no quiere eso. Satanás quiere estorbar, Satanás quiere destruir, Satanás quiere matar, porque a eso ha venido. Pero nosotros tenemos una seguridad en esta mañana, y es que hemos creído en Jesús de Nazaret, en Cristo. Y Él, ¿qué es lo que ha venido a hacer el Señor? A traer libertad. Porque eso somos. A través de Cristo, nosotros somos libertados. Y completamente. Por eso la introducción decía, Él quiere que nosotros vivamos libres y en libertad en Él y para Él, creyendo que Él fue el que hizo la obra en nosotros. Si alguno de nosotros en esta mañana viene atado, viene con una opresión, viene con cualquiera que sea la dificultad, le tengo una noticia: el Señor lo ha hecho libre, el Señor nos ha hecho libres, y tenemos que disfrutar en eso, tenemos que creer en eso, tenemos que apropiarnos del que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar y la va a terminar. Nosotros muchas veces, verso 11 me llama muchísimo la atención. Y había una mujer desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. Me llama mucho la atención ese aspecto de espíritu de enfermedad. Porque la enfermedad que nosotros como creyentes hoy en día podemos presentar no es una enfermedad literal, sino que de pronto o quizás cuando nosotros no nos sometemos a Dios, cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos la búsqueda, cuando descuidamos las cosas que realmente son importantes, que son las espirituales, somos presa fácil para el enemigo. Y nosotros mismos muchas veces, sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, nos hemos dejado usar por Satanás. Nos hemos dejado usar por Satanás, porque espiritualmente no estábamos alimentados ni estábamos cimentados con la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando no hay presencia de Dios, cuando descuidamos la presencia de Dios, esto es algo que puede ocurrir sí o sí en nuestras vidas. Porque es que el mundo espiritual es tan real que a veces nosotros creemos que no, pero lo espiritual está. Es más, el mundo espiritual es aún más real que el físico. Porque nosotros humanamente vemos a las personas, humanamente vemos las cosas que de pronto nos pueden afligir, pero espiritualmente no las podemos ver con nuestros ojos. Necesitamos una intervención divina de Dios y decirle: Señor, dame discernimiento para saber cuándo una obra es tuya, cuándo una obra es de tiniebla y cuándo una obra es de la carne. Necesitamos una intervención de Dios en nuestra vida para darnos cuenta de esas cosas. Si nosotros descuidamos lo que Jesús estaba haciendo, que era la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, nosotros no la ponemos en práctica ni la vivimos, cuéntese, mi hermano, esto llega a nuestras vidas si nosotros no estamos cimentados en la palabra de Dios. Aquí no nos vamos a ir tan lejos. Aquí nosotros hemos recibido ataques del enemigo, porque el enemigo no quiere que nosotros avancemos, que crezcamos, que seamos fortalecidos en una relación con Dios. Los jueves aquí lo hemos experimentado. Durante toda la semana estamos bien. Apenas venimos los jueves aquí a orar, dolor de cabeza, gripa, una cosa, un tormento, un desosiego, un fastidio, y durante toda la semana no pasa eso. Pero cuando llegamos aquí los jueves a orar, a hacer lo que realmente importa y lo que trasciende delante de Dios, encontramos estos ataques. Y solamente es cuando vamos a orar, cuando vamos a llegar a la presencia de Dios. Cuando nos vamos a salir por fuera, ahí no nos pasa nada. Pero es que el enemigo eso es lo que quiere, atarnos espiritualmente e impedir que nosotros veamos realmente la gloria de Dios. Eso es lo que quiere Satanás, dañarnos, destruirnos y literalmente matarnos físicamente, porque él quiere acabar con la obra que Dios ha empezado en nosotros. Eso es lo que quiere Satanás.
No seamos que compañitos de agua tibia, mis hermanos. Eso es lo que quiere. Porque ese es el propósito que Él quiere y Él ha atacado. Y si nosotros le damos las riendas sueltas a la carnalidad, las riendas sueltas al pecado, eso es lo que va a venir a nuestra vida. Destrucción y una condición física y humana tan deplorable como la que viene. Eso es lo que va a pasar si descuidamos la presencia de Dios. Por eso cuando cantamos por un minuto en su presencia, realmente tenemos que cantarlo y interiorizarlo. Que todo daríamos, que no importaría. Porque para llegar a un nivel espiritual con Dios se necesita sacrificar muchas cosas físicas, cosas que tenemos a diario. Eso tenemos que sacrificarlo. Y a la condición donde Satanás nos quiere llevar es a esto. A un encorvamiento donde nos imposibilite literalmente manejarnos con nosotros. Para que los de afuera solamente tengan compasión y nos miren con desprecio por la condición en la que hemos caído. Peor que los animales nos quiere tener Satanás. Peor. Cuando Jesús la vio, la llamó. Jesús estaba tan entretenido. Pero ustedes creen que Jesús no sabía que esa mujer estaba ahí. Si Jesús lo sabe todo. Él sabía cuál era la condición. Él sabía qué era lo que le pasaba a esa mujer. Ya Jesús lo sabía. La llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Tuvieron que pasar 18 años para que esta mujer recibiera un toque del Espíritu de Dios y actuara en su vida. Nosotros no tenemos que esperar los 18 años para que Dios nos libere, ni para que Dios haga la obra transformadora que tiene que hacer en nosotros. Nosotros tenemos un acceso libre, que si nos sentimos atados, que si nos sentimos atribulados, tenemos un medio que es la oración de comunicarnos con Dios y de llegar. En esta mañana necesitamos decirle: Señor, perdónanos, porque no te hemos dado el lugar en nuestra vida que tú te mereces. No hemos dejado que tú entres en nuestro corazón y nos limpies de todas esas cosas que nos atan, que nos impiden ver realmente lo que significa que tú seas nuestro Padre y que nosotros seamos tus hijos. Limitamos a veces el poder de Dios al actuar en nuestras vidas. Y el Señor quiere en esta mañana que disfrutemos de que en Él somos realmente libres. La palabra nos está enseñando que el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. El Señor vino a libertarnos. El Señor no quiere que andemos en una vida con esclavitud, en una vida con ataduras, en una vida con cadenas que nos atan. Esa no es la voluntad del Señor. Lo que Él quiere es que nosotros vivamos una vida plena y libre en Él y para Él. Amén. Pasa algo muy sorprendente en el verso 13, y es que dice: y puso las manos sobre ella. Recordemos que por lo general, cuando Jesús hacía sanidades, siempre decía: mujer, eres libre, recibe la vista. Siempre lo hacía con el poder de su palabra. E incluso también los discípulos sanaron y libertaron. Pero aquí me llama mucho la atención que dice: y puso las manos sobre ella y se enderezó luego. Lo que hizo en el versículo 12 fue que liberarla de ese espíritu o de ese demonio que tenía. Pero lo que hace en el 13 es: y puso las manos sobre ella y se enderezó luego. El poder de Dios a través de sus manos, actuando en misericordia por esta mujer. Al momento cuando se dice que Jesús impone las manos, hay dos posiciones. La primera es que cuando Jesús tocaba, quería identificarse con la condición del ser humano, manifestando amor, ternura y compasión. Esto fue lo que se vio reflejado al momento de sanar a esta mujer. Tuvo compasión de ella, de su condición, mostró amor al momento de imponer sus manos.
Posición número 2. Imponer las manos implicaba transferencia de poder y autoridad de Dios hacia el hombre. Poder de Dios fue que descendió sobre Jesús para sanar a esta mujer, para libertarla, para sanarla. Que el Señor pase su mano sobre nosotros y se lleve toda oposición en esta mañana que nos impida recibir la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Satanás, traernos sueños, traernos distracciones, traernos pensamientos, porque él manda pensamientos, él manda dardos a nuestra vida para robar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos y aprendamos de Dios. Pero maravilloso y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él está vencido, y Él, a través de Cristo, nosotros hemos sido libres. Amén. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas es para darle la gloria y la honra a Dios. Aunque se haga malo muchas veces y no lo entendamos, la mano de Dios está metida a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de todo. Y todo lo que hagamos espiritualmente hablando y físicamente es para darle la gloria a Dios. Porque de Él dependemos. Y todo lo que Él hizo en este pasaje fue para darle gloria y honra a Él. Era para eso. Para que vieran el poder que tenía, para que vieran que realmente Él era ese Hijo del Hombre que había venido a salvar lo que se había perdido, a pregonar libertad de corazón a los afligidos. Esa era la voluntad de Dios, y en eso quiere Él que caminemos. Que todo lo que nosotros nos pase en el trabajo, en la iglesia, en el matrimonio, con los hijos, con la finanza, todo eso tenemos que darle la gloria y la honra a Él. Porque aquí lo dice, esto fue lo que hizo la mujer, glorificaba a Dios. ¿Quién no iba a glorificar a Dios con semejante milagro? Usted sabe la condición. Por un momento pongámonos en el lugar de esta mujer. Y al ver que un hombre vino, la libertó y la sanó, Dios mío, yo me imagino cómo se pudo sentir esta mujer. Rendida delante de la presencia de Dios al ver tan magnífico poder y un milagro como este tan trascendental. Yo le quiero dar gracias a Dios porque en esta mañana nosotros estamos aquí, es por pura misericordia a Él, y a Él sea la gloria, y sea la alabanza, y sea la exaltación en esa mañana. El mundo espiritual es tan real como se lo decía, que nosotros a veces leemos, es que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, y lo leemos, y ya. Pero no interiorizamos la profundidad que tiene ese texto. Nosotros desde el momento en que abrimos nuestros labios para decir acepto a Cristo en mi corazón, estamos acechados. Potestades, gobernadores, principados, y eso va de rango en rango, de más bajito hasta el más alto. Satanás tiene poder. Él tiene poder, pero más poder tiene Cristo. Él tiene poder para dañar. Y Él anda sagaz, sigiloso, viendo cuando nos descuidamos, viendo cuando damos rienda suelta a cosas que no deben ser, para Él meterse y ayudar, manda a sus secuaces, a sus demonios, se meten en nuestro cuerpo, y eso nos impide avanzar. Y por eso muchas veces sentimos apatía, por eso muchas veces tenemos rencor y odio en nuestro corazón, porque eso lo siembra Satanás. Quiere traer odio, división, para que usted no perdone, para que usted viva una vida estancada espiritualmente, físicamente, para que nada de lo que usted haga le salga bien, sino al contrario, quiere atacarlo y atacarlo. Satanás no ataca a los inconversos. Al contrario, Él los prospera para tenerlos engañados, para tenerlos amarrados, para que ellos no se le vayan. Él nos quiere dañar a nosotros.
Porque espiritualmente estamos sentados con nuestro Padre, aunque estemos físicamente acá. Y Él no quiere que disfrutemos de la gloria poderosa y de las bendiciones espirituales que Cristo tiene para nosotros. Él no quiere eso. Él no lo quiere. Pero el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia, y a Él es que queremos glorificar en nuestra vida. Aplicación de estos 4 versículos. Lleguemos a la presencia de Dios, entregándole cada área de nuestra vida, para que Él cambie y transforme todo nuestro ser. Todo lo que esté impidiendo que la obra de Dios avance, entreguémoselo al Señor. Abramos nuestro corazón, porque el Señor no nos rechaza, el Señor no nos desecha. Él está con los brazos abiertos, esperando que nosotros nos sometamos, y Él hará. Y hermanos, en la medida en que nosotros nos sometamos en nuestra carnalidad y en nuestra humanidad a Dios, nosotros vamos a ver una vida diferente. Esto no es que se lo ha inventado la religión, el sistema, no, la palabra lo está enseñando. Que si nosotros doblegamos todo esto que somos, este cuerpo que está tendido a lo malo, que está tendido al pecado, a la desobediencia, y lo rendimos de Él, Él hace. Él nos quiere libertar. La sangre de su Hijo Jesucristo pasó y nos limpió. Entonces, ¿por qué nos da miedo? ¿Qué nos está impidiendo? Para que nosotros lleguemos delante de su presencia y para que el Señor haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Yo quiero ser así como Jesús, que sanaba y que libertaba, que lo necesitaba. Yo quiero ver eso en mi vida, pero yo sé que eso no se va a dar con mi linda cara. Yo necesito primeramente tener presencia de Dios en mi vida. Amén. Lo que hacía Jesús, enseñando la palabra de Dios tiene que estar en mi vida. La búsqueda de una comunión, una relación, para que lo demás venga como resultado de tener una vida íntegra y una comunión real y genuina delante de la presencia de Dios. Amén. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Mire cómo a veces se nos nubla el entendimiento para entender la gloria y lo espiritual que Dios hace. En vez de esta gente, este principal de la sinagoga, alegrarse por lo que había sucedido, este milagro tan impresionante, ¿qué es lo que hace? Enojado, le dice a Jesús: ¿por qué tú sanas en el día de reposo? Desde el punto 14 vemos reprendidos con la autoridad. De que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que trabajar, en estos pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. 18 años habían visto a la mujer en la condición, nunca hicieron nada, ni una oración, ni una palabra, nada, porque no se nos menciona la palabra que se sucedió. Estaban ahí porque como ellos eran los que sabían, ellos eran los que podían enseñar la palabra, nadie más podía sino eran ellos. Y nadie más tenía el entendimiento para entender la palabra sino eran ellos. Y no hicieron nada. No hicieron nada por esta mujer. A veces nosotros también tomamos la condición y también tomamos esta misma actitud que tomó esta persona que era el principal de la sinagoga. Sabemos que hay hermanos de nosotros con condición espiritual, con una condición material, y a veces nos cegamos y dejamos como si eso, nos hacemos de la vista gorda como si la condición de nuestro hermano no fuera una realidad. Y nos cegamos y no vemos con claridad lo que realmente Dios estaba haciendo. Ellos no vieron, al contrario, se fueron con su legalismo a cumplir esas leyes que estaban establecidas. Eso es lo que estaban haciendo, impidiendo ver ese milagro que Dios había hecho y la enseñanza tan grande
que Jesús también les estaba dejando a ellos. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. El término hipócrita viene del griego hupokrites, que significa hablar o actuar falsamente. Así era la actuación de este principal de la sinagoga, actuando falsamente, con una identidad falsa, con una manera de ser y de hablar falsamente. Esta es una persona hipócrita. En vez de estar maravillado por lo que Jesús había hecho, sus ojos se pusieron cerrados, erradamente habló y se pronunció a lo que realmente había pasado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Cuando Jesús habla en el verso 16 del reposo y la sanidad, Jesús estaba indicando que todo lo que él hacía era por la gracia y el Espíritu de Dios. Esto era lo que estaba indicando el Señor al hablar del día de reposo en sanidad. Que más grande era su misericordia y la gracia que él tenía hacia las personas que lo necesitaban realmente, el legalismo y las tradiciones que esta gente había tenido. Porque por encima de las leyes y por encima del legalismo que haya, la gracia de Dios es mayor. Y la gracia de Dios quiere mostrarse y quiere ser derramada sobre todos aquellos que lo necesitan. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Por qué se avergonzaban? Porque sabían que Jesús les estaba hablando con verdad. Porque sabían que Jesús había confrontado el corazón de ellos. Porque sabían que Jesús había mirado cómo realmente era el comportamiento de ellos. Por eso era que se avergonzaban. Se avergonzaban todos sus adversarios. Un sobrenombre que tiene Satanás parece: el adversario. El que se mete a estorbar, el que se mete a impedir que la obra de Dios avance. Y esta gente siempre que vemos estaban detrás de Jesús. Yo no sé si era que no tenían más nada que hacer, pero cada vez que Jesús iba a un lugar y hacía una sanidad o hacía algo, un prodigio maravilloso, enseguida ellos estaban ahí. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lo hace? Y siempre cuestionando a Jesús y siempre tratando como de oponerse. Pero nada detiene la obra de Dios. Nada la detiene, ni Satanás. Nada la detiene. Yo me pongo, Dios mío, pero esta gente si eran los principales que sabían de la ley, que eran, ¿cómo es que yo voy a quedarme aquí explicándole a las personas la palabra? No, se iban a perseguir a Jesús para contradecir y para contraatacar todo lo que él decía y todo lo que él hacía. Porque Satanás se opone a la obra de Dios. Satanás se opone a la obra de Dios en nuestra vida. Satanás se opone a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Satanás no quiere vernos victoriosos, no quiere vernos alegres, nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba la unidad, nos roba la tranquilidad. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado tan contentos que llega Satanás y envía un dardo y usa una persona para robarnos el gozo. Usa cualquier situación para robarnos la paz, la tranquilidad, porque él no quiere que nosotros tengamos gozo en nuestro corazón. No quiere que tengamos paz. Él no quiere que nosotros vengamos a congregarnos en este lugar. Él pone la cizaña, él pone la piedra de tropiezo. Nunca, cuando vamos a ir para la iglesia que nos enfermamos, no hay plata, se enferma mi hermano, se enferma mi hermana, tengo que hacer una vuelta porque él no quiere que nosotros nos congreguemos. Él no quiere que en esta iglesia haya unidad. Él no quiere eso. Por eso envía espíritus de división, de murmuración, para que la iglesia se divida y para que la obra de Dios que él va a hacer y que está haciendo en este lugar
no se vea reflejado. Eso es lo que Satanás quiere. Nosotros no tenemos que estar dudando ni tenemos que tener, digamos, por mentira esto. Esto es una realidad, que como cristianos tenemos una lucha constante en nuestros corazones, en nuestra vida, y que solo en nuestra naturaleza humana, mi hermano, nosotros no podemos. Físicamente nosotros viene un demonio y somos, pero tenemos la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que obra en nosotros para darnos la victoria cada vez que la necesitamos. Que no descuidemos la presencia de Dios, la oración, la palabra. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a enfrentar cuando venga Satanás a atacarnos? ¿Cómo vamos a reprenderlo si no sabemos cómo vamos a orar, si no sabemos la palabra, si no sabemos que el Señor ya en la cruz del Calvario se llevó todo nuestro yugo, nuestros pecados y nos libertó? Si yo no sé eso, ¿cómo caramba voy a reprender y voy a pasar cuando venga el mal? No puedo. La palabra nos enseña resistir al diablo. ¿Y cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo vamos a resistir cuando venga la tentación? Si nuestra rienda suelta es la carne, si nuestra rienda suelta es lo que nos gusta, si nuestra rienda suelta es nuestra humanidad, no podemos. No podemos. Y no nos creamos superhéroes porque no podemos. No podemos, hermano. Por eso es necesario en esta mañana que si no lo hemos hecho, para eso el Señor nos está hablando. Para que por favor despertemos y veamos que nuestra lucha es real, que somos acechados constantemente, pero si nosotros estamos con la armadura de Dios revestidos, podemos vencer y podemos seguir. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, actúa en nosotros, nosotros podemos salir en victoria. Es notorio cuando Dios liberta. Es notorio. Cuando esta mujer fue libertada de la condición que tenía, fue algo notorio. Y cuando alguno de nosotros está atado por el enemigo y Dios opera una liberación en nosotros, eso se nota. Eso se nota, mi hermano. Porque hay más gozo, hay algo físicamente que de lo que hay en el interior se refleja. Podemos estar en gozo, podemos estar en una unidad en el ámbito eclesiástico hablando con Dios, podemos estar, e incluso cuando nosotros somos libertados, podemos dar con liberalidad. No nos cuesta dar de lo que Dios nos ha hecho, porque Él ya nos ha libertado. Y en acción de gracias por lo que Él ha hecho, nosotros podemos caminar así. Así que es notorio cuando Dios nos liberta. El mundo a nuestro alrededor, la familia, las personas, la iglesia, es notorio cuando Dios nos liberta. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos venido arrastrando esta mañana? ¿Cuántas cosas consciente e inconscientemente nosotros tenemos ahí en nuestro corazón que nos impide realmente glorificar al Señor? ¿Cuántas cosas no hemos dejado? Que podemos tener 18 años, como lo tenía esta mujer en el Evangelio, y todavía no hemos sido desatados completamente. ¿Cuántas cosas tenemos en el corazón? Resentimiento, raíz de amargura, falta de perdón, falta de fe, chismesería, amargura. Usted sabe lo maluco que uno sea un cristiano amargado. Eso se ve en el exterior. No hay luz, no hay claridad. No podemos disfrutar del gozo de la salvación en nuestros corazones, porque estamos atados. Pero el Señor, así como desató a esta mujer, nos desata en esta mañana a cada uno de nosotros en este lugar. Y abrir su corazón, porque Dios está dispuesto. Dios está dispuesto a libertarnos. Si nosotros no le damos el lugar que Dios realmente
necesita, no vamos a ver algo. Porque Dios es una persona caballerosa. Él está dispuesto, pero no te va, si tú no quieres, y si yo no quiero abrir mi corazón, Él no va a hacer. Él no lo va a hacer. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y rendirnos delante de Él para que Dios opere una liberación completa. Que vamos a tener faltas, sí, porque estamos en una humanidad, que no somos perfectos, sí, eso lo sabemos. Que no somos los creyentes que nos creemos más que los otros, lo sabemos. Pero hay cosas que tenemos que entregarles a Dios en esta mañana. Hay cosas que tenemos que entregarles. Es notorio cuando Dios liberta todo alrededor de esa persona. Son testigos de la transformación que ocurre. Todos recuerdan cuando iban Juan y Pedro al templo a orar, que San Marcos de la Hermosa. Todos lo recuerdan, ¿verdad? Dice que cuando él le dijo, levántate y anda, y él empezó a andar, eso fue algo notorio para todos los que lo conocían. Y decían, ¿no es este el cojo? Lo decían, porque cuando Dios opera y interviene en nuestros corazones, tiene que notarse. Si decimos que hemos sido libertados en Dios y andamos como vivíamos en el mundo, no hemos sido libertados. No hemos sido libertados. Si decimos que amamos a Dios y no le entregamos lo que somos, no hemos sido libertados. Si decimos, Señor, yo te acepté en mi corazón, yo creo que tú me haces libre, pero no le entrego lo que tengo aquí, que hace años tengo cargando, yo no voy a ser libre. ¿Usted cree que el Señor quiere que nosotros estemos en esa condición? No. Él no quiere que estemos así, ni física ni espiritualmente. Y lo más increíble, mi hermano, que si usted espiritualmente está atado, físicamente se le nota. Físicamente se le nota. Esta mujer tenía un espíritu, un demonio dentro de ella. Lo tenía. ¿Y eso se reflejó qué? En su cuerpo, físicamente. Porque de lo que hay en nuestro interior, eso irradiamos. Si en nuestro corazón hay gozo, salvación, paz, seguridad de vida eterna, eso vamos a irradiar. Pero si no tenemos eso, ¿qué vamos a irradiar? Y a esta hija de Abraham, verso 16, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Fue Satanás el que la ató. Dios no nos ata, Dios no nos manda demonios, porque Él al contrario nos vino a libertar de los demonios. Satanás es el que manda la obra dañina para dañarnos. Satanás es el que nos roba el gozo. Satanás es el que nos roba la paz. Satanás es el que nos roba la tranquilidad. Satanás es el que crea un vacío, una soledad en nosotros y nos manda dardo a través de pensamientos. Tú no sirves, tú no vales, tú no eres nada. Mira lo que tú eras antes de llegar a ser cristiano. ¿Cómo puedes tú ahora decir que eres cristiano si mira lo que hacías antes? Y empieza a atacarte mentalmente a través de pensamientos que trae. Utiliza personas para que te ataquen también. Eso es lo que Él quiere. Vernos espiritualmente, físicamente por el suyo. Peor que esta mujer que estaba encorvada. Peor que ella lo quiere ver. Había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús sana y liberta, sea día de reposo o no sea día de reposo, Él liberta.
todos los santos días de Dios en libertad. De día, de noche, en la mañana, a cualquier hora que nosotros lleguemos a Él nos liberta. A través de la sangre de Cristo nos liberta. A través de su palabra somos libertados. A través de su Espíritu Santo que obra en nosotros somos libertados. Pero hay que darle lugar para que lo obre en nuestras vidas. Hay que darle lugar a Él en esta mañana. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Cuando Dios nos liberta, eso es algo glorioso, mis hermanos. No tenga por menos el que Dios lo desate de una atadura que usted y yo tengamos. No lo tengamos por menos, porque es una obra gloriosa que Dios hace en nosotros. Y debemos darle el lugar y la gloria a Dios por lo que Él hace. Porque solo no podemos. Necesitamos la ayuda, necesitamos una intervención divina, necesitamos que Dios abra los cielos y envíe su poder y Él sea el que actúe en nosotros. Eso lo necesitamos. Todos se regocijaban por las cosas gloriosas hechas por Él. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos glorificado y nos hemos gozado cuando sabemos de la condición de una persona que se encontraba atada, que se encontraba endemoniada, y nosotros podemos saber que hubo una liberación y una operación en esa persona? Nosotros nos gozamos al saber que fue Dios el que hizo la obra. Yo me gozo y me he gozado cuando sé que alguien estaba atado por Satanás y Dios lo hace libre. Porque el Señor quiere que nos gocemos cuando Dios hace obra gloriosa y maravillosa como la que hizo con esta mujer. Y así como el Señor hizo con esta mujer, hizo con nosotros. Él hizo con nosotros ya. Pero debemos realmente postrarnos y decir: Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo. Mira cómo estoy, mira mi condición, mira lo que me ata, mira lo que no te he entregado. Perdóname esta mañana, perdóname, Señor, porque me he perdido de tantas bendiciones espirituales por estar atada a algo que realmente me ha impedido ver tu gloria. Me ha impedido ver tu gloria, Señor, perdóname. Porque como que le quitamos muchas veces la gloria a Dios y creemos que nosotros podemos sacar eso que está en nuestros corazones. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado de lo que dirigimos y predicamos? Que cuando empezamos a dirigir o a predicar es cuando Satanás más se opone. Y busca la manera para desanimarnos, busca la manera para que nosotros no nos congreguemos, busca la manera para que nosotros no oremos, para desanimarnos, para que dejemos de congregarnos. Él lo hace, porque cada vez que la palabra de Dios es impartida, opera liberación y sanidad en los que la están escuchando. Cada vez que nosotros preparamos un mensaje, el Señor nos habla a nosotros y nos confronta la necesidad que tenemos. Y por eso Él no quiere que la palabra de Dios se siga estableciendo, se siga predicando. Por eso Él no quiere vernos sirviéndole, por eso Él no quiere vernos que estamos aquí en unidad, porque Él no quiere eso. Pero está reprendido en esta mañana. Está reprendido. Vamos, aplicación a estos 3 puntos. Que nada nos impida convertirnos en legalistas y rechazar la gracia de Dios. Esta era la condición de este hombre, que nada nos impida esta mañana ver la gloria de Dios derramada sobre nuestras vidas. De toda barrera que haya, el Señor la quite en esta hora. Vamos a manera de conclusión. Si había algo que te ataba, hoy el Señor te ha hecho verdaderamente libre. Gózate y dale toda la gloria a Él. Póngase sobre sus pies por un momento. Deje el bolso
deje la Biblia, deje todo lo que usted tenga en sus manos. Estamos lejitos, si quieren vengámonos un poquito más para acá para estar más cerca. Levante sus manos, verdaderamente abra en esta mañana su corazón y dígale: Señor, perdóname, porque Padre, no he dejado que tú obres en mi vida, porque Señor, me he convertido y he dejado que mi corazón se ponga duro, que mi corazón, Señor, se haga una barrera y he impedido, mi Dios, que tú obres y que tú trates en mi vida. Padre, la condición de esta mujer era que espiritualmente estaba atada por un demonio y eso físicamente lo reflejaba. Nosotros, Señor, muchas veces hemos estado atados por obras de tinieblas, por obras, Señor, del maligno, pero creo fielmente en esta mañana que tu sangre preciosa me liberta, que tu sangre preciosa me lava, que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado, de toda atadura, Señor. Padre, rompe las cadenas en esta mañana, rompe las ligaduras de impiedad y que tu Espíritu Santo descienda con fuego, con unción y derribe y desate, Señor, consuma toda obra de tinieblas, toda obra de enfermedad, toda obra de desánimo, toda obra, Señor, que ha venido a perturbar, que ha venido a robarnos el gozo, que ha venido a robarnos la paz, la comunión genuina y real que debemos tener, Señor, contigo. Padre, lávanos y en tus manos, Señor, entrego mi vida, entrego mi cuerpo, someto mis emociones, someto, Señor, todo lo que soy delante de ti, para que tú hagas, para que tu mano poderosa descienda sobre nosotros y haga la transformación completa que tenga que hacer. Que nada nos impida ver tu gloria majestuosa, que nada nos impida que tu propósito se cumpla en mi vida y en la vida de mis hermanos. Señor, si hay alguna operación demoníaca en alguno de nosotros, Padre, opera liberación, opera sanidad, opera rompimiento de cadenas, opera rompimiento de ligaduras en esta mañana, porque hemos creído que tú nos has hecho verdaderamente libres. Gracias por tu presencia, Señor, que esta palabra no sea robada de nuestros corazones, sino que haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Dios mío, que la operación de liberación que has empezado en esta mañana, en este lugar, tú la confirmes, Señor, para gloria y para tu alabanza, porque creemos que todo, Señor, es por tu gracia y es porque tú así lo has permitido. Señor, perdónanos y lávanos y ten misericordia de nosotros en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y la iglesia dice amén, amén, amén y amén.